Dios le bendiga, hermanos. Una vez más, ir a Salcedo con ustedes para compartir una porción más de la palabra de Dios. Y en este día, pues vamos a estar viendo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 36. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Amén. Padre bueno, Padre santo, Señor, le damos gracias una vez más por su palabra. Oh Dios mío, sigue glorificándote en ella, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, aleluya, permíteme darle lo que tú me has dado a mí y reciban la gloria, la honra y la alabanza que solo a ustedes pertenece. Bendiga a cada persona, Dios mío, que puede escuchar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. He puesto como título, amén, a este pequeño mensaje, gloria a Dios. La voluntad de Dios requiere paciencia para obtener sus promesas. La voluntad de Dios requiere paciencia para obtener sus promesas. Y para eso vamos a estar viendo 3 puntos, amén, que nos van a ayudar a descubrir cómo obtener esas promesas de Dios, qué es necesario que nosotros hagamos, qué debemos hacer, cómo debemos hacer las cosas para poder que esas promesas por las que estamos clamando lleguen a nuestras vidas. Así que la primera que vamos a ver, el primer punto, es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es obedecer su palabra. La voluntad de Dios es hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Allí está la voluntad de Dios. Sabemos que hay mucha gente todavía preguntándose, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no sé qué es lo que Dios desea que yo haga. Pues le digo a usted en este día de que cuando usted empiece a leer la palabra, usted se va a dar cuenta allí cuál es la voluntad de Dios. Usted se va a dar cuenta allí qué es lo que Dios desea que usted haga. Se lo digo por experiencia, porque yo también, aleluya, me preguntaba qué desea el Señor que yo haga, cuál es su voluntad. Y cuando conocí, amén, tuve la oportunidad de conocer al Señor, de recibirlo como mi Salvador, amén, y empecé a leer su palabra, me di cuenta de que hay bastantes cosas que Dios desea, amén, que nosotros hagamos, que nosotros cambiemos y que empecemos a hacer su voluntad. Bien, para eso vamos a ver aquí en el libro, amén, en el Evangelio según San Mateo, y vamos a ver en el capítulo 12, el verso 50, que dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Aquí lo dice el Señor Jesús muy claro: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, todo aquel. ¿Dónde encuentro la voluntad del Padre? En la palabra. ¿Y qué desea el Padre que yo haga? Que haga lo que está en la palabra. Esa es su voluntad. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos obedientes, que obedezcamos y hagamos lo que está allí en la palabra. No lo voy a saber hasta que yo no empiece a leerla, a estudiarla, a escudriñarla. Allí yo voy a ir descubriendo qué es lo que el Padre desea que yo haga cada día. Y Él se irá comunicando conmigo. Usted va a ver lo maravilloso que va a encontrar allí y va a poder descubrir, amén, la voluntad de Dios. Aleluya. Vemos que el Señor Jesús nos dio ejemplos en todo momento de que hacía la voluntad del Padre. Todavía en la cruz del Calvario, el Señor Jesús, amén, todavía en la cruz del Calvario, el Señor Jesús, aleluya, nos demuestra en Mateo 26, 42, dice allí: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Qué bueno fuera que nosotros cada día le pudiéramos decir al Señor esa misma frase. Amén.
hágase tu voluntad. Si nosotros vemos cuando los discípulos le piden al maestro que le enseñe a orar, el Señor le enseña al Padre Nuestro y hay una parte que dice allí, hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén. Entonces nosotros tenemos que nosotros tenemos que buscar la manera de hacer la voluntad del Padre que está establecida en la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar todas las normas, todas las directrices, y si nosotros queremos que nuestra vida progrese, si nosotros queremos que nos vaya bien en esta vida, aquí mientras estamos aquí, no en esta vida, mientras estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios es obediencia, y en esa obediencia nosotros vamos a tener victoria, vamos a tener recompensa. Recuerden que el pueblo de Israel, una de sus fallas, una de las consecuencias de lo que los llevaba a malos momentos, a circunstancias difíciles, era la desobediencia, era el no hacer la voluntad de Dios. Así que no caigamos nosotros en esos mismos errores. Amén. Busquemos hacer la voluntad del Padre. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer punto que vamos a ver en este mensaje, en esta enseñanza. Así que el primer punto es la voluntad de Dios. El segundo punto, y es el que más énfasis quiero hacer porque hay una esencia allí que muchas veces no nos damos cuenta, es la paciencia. La paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Dice que la paciencia es la virtud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir, amén, algún bien, un propósito. Miren esto, es la virtud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades. Eso es la paciencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esta paciencia? En los momentos de la prueba, en los momentos de la dificultad, en los momentos que nosotros estamos orando, que estamos clamándole al Señor porque estamos pasando por circunstancias difíciles, dentro de esos momentos nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Miren lo que dice el Salmo 40 en el verso 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Miren lo que dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Nosotros oramos, clamamos al Señor y queremos que el Señor conteste inmediatamente la petición que nosotros estamos haciendo. En muchas ocasiones se contestan inmediatamente. En otras ocasiones pasamos por un proceso de espera. Pues en ese proceso de espera nosotros tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque en ese proceso de espera que estamos con esta paciencia que necesitamos, nosotros vamos a ir aprendiendo. El Señor nos va a mostrar, el Señor nos va a moldear, nos va a enseñar a qué lo que Él desea que nosotros aprendamos. Siempre escuché por ahí que la prueba no se va de nuestras vidas hasta que no aprendamos lo que el Señor desea enseñarnos. Entonces, ¿qué sucede? La paciencia demuestra fe. La paciencia demuestra confianza. Cuando yo tengo esa fe, esa confianza, no me mueve nadie. No me mueve nadie. Entonces, esos son frutos. Esos son, ¿cómo les puedo decir? O sea, eso es lo que consta, hace la constancia de que yo tengo fe. Cuando yo tengo paciencia, cuando no me mueve nada, cuando no me mueve a tratar de querer ayudar a Dios, como nosotros vemos pues en el caso de Abraham. El Señor le dice a Abraham, le da la promesa de una descendencia grande. Abraham no tenía hijos. Y el Señor le da la promesa de que en él habría una descendencia grande. ¿Y qué hace Abraham? ¿Verdad? Con su esposa Sara, ellos tratan de ayudar a Dios. ¿Y por qué digo tratan de ayudar a Dios? Porque hacen lo que Dios no lo mandó a hacer.
Cuando Dios nos promete algo, cuando nosotros estamos clamando a Dios por algo, Dios lo va a hacer. No necesita nuestra ayuda. Dios necesita es que nosotros confiemos. Desde el momento que yo intento hacer las cosas por mi cuenta, sin esperar la dirección y lo que Dios quiere que yo haga, yo no tengo fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, esta es la partecita que afecta al ser humano. El de la paciencia, el de saber esperar en el Señor, el de tener la confianza de que yo sé que el Señor llegará a tiempo, de que Él no tarda, de que Él es fiel. Esa es la partecita que nos cuesta a nosotros. Y nos perdemos las bendiciones. ¿Por qué? Porque intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Intentamos hacer nosotros las cosas de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestra fuerza. ¿Y qué trae eso? Frustración, decepción, amargura. Y muchas veces hasta nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque según nosotros no nos contestó. Pero ¿qué sucede? Que Dios quería mostrarnos algo. Hay cosas que nosotros le pedimos al Padre que ni siquiera estamos preparados para recibirlas. Y mientras Él nos las responde, mientras Él nos las da, nosotros vamos a pasar por un proceso de espera. Pero en ese proceso de espera vamos a aprender a manejar lo que estamos pidiendo. En ese proceso de espera nosotros vamos a madurar. En ese proceso de espera nosotros vamos a comprender las cosas. Entonces es necesario tener paciencia. Entonces, esa paciencia me demuestra a mí que yo tengo fe, confianza en el Señor. Como Job, él tenía su fe y su confianza de que Dios haría algo. Y a pesar que la gente lo criticaba y a pesar que la gente, sus amigos lo juzgaban, él tenía la fe y la confianza de que Dios haría algo. Entonces es la fe y la confianza que tenemos nosotros que tener. ¿Por qué, amado hermano? Porque la impaciencia trae consecuencias. Volviéndolos al libro de Abraham, miremos a Abraham. ¿Qué hicieron ellos? Decidió Sara darle a su mujer, a darle a Agar, a la egipcia, ¿verdad? Para que Abraham se llegara a ella y que así le diera hijo. Y efectivamente, se llegó a él, le dio un hijo, pero después, ¿qué sucede? Que Agar miraba a Sara con menosprecio. O sea, yo sí pude, tú no pudiste, ¿no? Y todavía, hoy en día, vemos la consecuencia de esa mala decisión, de esa impaciencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Y la paciencia significa confiar. La paciencia significa creerle a Dios lo que le estamos pidiendo. No es nuestro tiempo. Yo, créame, esta palabra me habla a mí, porque yo soy también de las que a veces quiero las cosas para de una vez. Yo llevo, ya le digo, años orando por mi madre desde que le dio el derrame, y a pesar de que veo cada día mejoría en ella, sigo orando todos los días creyendo de que me levanto en la mañana y ella se va a levantar y va a caminar. Pero esta palabra me ha enseñado a mí, porque en este proceso de 2 años he madurado como usted no tiene idea. He aprendido tantas cosas y que realmente dependo solo de Dios. He aprendido a confiar, he aprendido a esperar, he aprendido a poner en práctica esa paciencia, que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero es necesaria. Hay cosas que el Señor no las va a contestar de una vez, pero hay otras, y en vez de decirle al Señor, agiliza y sácame de esta prueba y dame la victoria, es mejor, Señor, muéstrame lo que deseas que yo aprenda en esta prueba.
Muéstrame qué deseas enseñarme en este periodo mientras espero con paciencia. Y allí vamos a ir viendo y vamos a ir aprendiendo lo que Dios quiere mostrarme. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y si Dios no lo da de una vez porque algo quiere que aprendamos, es necesario. Los impacientes viven frustrados y desesperados. Nosotros no podemos permitir que el gozo y la paz se vaya de nosotros mediante la prueba, mediante las circunstancias difíciles. No podemos perder, o sea, ¿qué testimonio estamos dando? Si nosotros nos desesperamos, si nosotros empezamos a actuar desesperadamente, impacientemente, ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? O sea, ¿con qué cara miro al Señor? O sea, ¿qué digo? No estoy demostrando fe ni confianza. Entonces es necesario que aprendamos a tener paciencia. Dice que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Ahora le digo, no pida al Señor que le dé paciencia, porque la paciencia se logra a través de las pruebas. Entonces, si usted pide paciencia, lo que le va a venir es prueba, para que usted desarrolle la paciencia. Hay que aprender. Usted sabe, le doy un tip mío. ¿Qué hago en el periodo de espera? Busco en la palabra las promesas bíblicas y las declaro en mi vida. Yo declaro todos los días que dice la palabra que ciertamente vivirás y no morirás, le digo a mamá. Ciertamente vivirás y no morirás. Así que yo declaro que el Señor Jesús llevó sus enfermedades. Y declaro que por su llaga hemos sido sanados. Entonces voy declarando esas promesas bíblicas en la vida durante el problema, mientras espero con paciencia. Y ahí vamos a obtener la victoria. Sé que en el momento que menos lo espero, porque no es que esta paciencia la estoy desarrollando hace rato, no se crea, la he ido desarrollando a medida que he ido estudiando y esta palabra, precisamente esta, por eso le decía, hacer énfasis en esta parte para obtener la promesa, en esta parte de la paciencia, aquí está la esencia. Aquí está la esencia. Yo puedo ser obediente, tratar de ser obediente y tratar de hacer la palabra del Señor, cumplir la palabra del Señor. Pero también tengo que ser paciente para poder obtener las promesas. Amén. Así que le exhorto a ser paciente. Vamos a ver el punto número 3 y el punto número 3 son exactamente a las promesas. Dice, las promesas es un compromiso que se asume con una persona a través de la palabra en un tiempo determinado. Nuestro Dios es un Dios de promesa. Amén. De promesa. Y cuando las hace, siempre las cumple. Siempre las cumple. Y bueno, vamos a seguir con Abraham. Nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor le promete a Abraham un hijo. Le promete a Abraham un hijo y vamos a ver ahí en Génesis 18:14 dice, ¿y hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Cuando vemos en el capítulo 21 dice, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Yo sé que muchos tienen promesas, muchos están esperando, amén, esa victoria que el Señor tiene para cada uno y que de repente la ven lejos y que de repente quieren desmayar. Pues yo les digo en este día, no desmaye, en este día eche para adelante. Esa promesa que Dios le ha dado viene para su vida. Solo tenemos que tener paciencia, comprender, entender lo que el Señor quiere mostrarnos y confiar en todo momento,
confiar. No podemos confiar solo cuando las cosas están bien. Tenemos que confiar en los momentos difíciles, donde está la circunstancia difícil. Ahí nosotros tenemos que confiar y allí vamos a ver la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Dios ama a sus hijos. Dios quiere darnos lo mejor. Amén. Pero Dios también quiere que nosotros confiemos en Él y que tengamos paciencia. Yo le digo, ponga esta palabra en práctica. Ahorita acelero porque ya van corriendo los minutos. De antemano les pido disculpas si no se ven bien este video. El celular se me dañó y los videos los hago desde mi celular. Pero bueno, confío en Dios. Le estoy pidiendo al Señor una provisión. Amén. Un celular nuevo para poder hacer los estudios. Me encanta enseñar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. Les amo en el amor de Cristo. Y le digo, no desmayemos. Si su promesa no ha llegado, si esa oración no se ha concretizado en su vida, no desmaye. El Señor le está moldeando para que usted pueda recibir lo que usted está pidiendo en un tiempo, ¿verdad?, que es del Señor. Así que no desmaye, siga confiando, siga creyendo, siga declarando en su vida. No permita que el gozo y la paz se vayan de su vida. Les amo en el amor de Cristo. Deje sus comentarios. Seguimos adelante. Seguimos confiando. Que el Señor les bendiga.